estimado rector, hermano mayor y junta de gobierno de esta real, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena. Amigos todos, bienvenidos. Llegamos, tras el recorrido de estos días, a la hora de la verdad. Lo anticipaba el primer día, que después de 4 días de escuchar acusaciones, pues al final tendríamos que afrontar el momento de la verdad, ¿no? El momento en el cual hace falta tener un veredicto y tras ese veredicto, pues quizás, si es de culpabilidad, una sentencia. Si esto fuese un tribunal, no sé si conozco muy bien la fórmula de los tribunales, soy más de películas, lo que he visto en las películas, pero bueno, habría una especie de alegato final exponiendo razones y probablemente pues los acusadores se levantarían y dirían o repetirían con muchos argumentos, con mucha solidez y con mucha elocuencia, pues en el fondo lo que hemos visto, que Jesús tiene que ser condenado porque le acusan de saltarse la tradición y ensanchar sus límites de una manera totalmente libre, porque le acusan de negarse a entrar en el juego de la banalidad y en cambio responder con una profundidad que no está al alcance de la dinámica en la que prefieren vivir mucho más cómodos. Le acusarían de ser un Mesías débil, una vez más, y de encima defender que la lógica del poder es la lógica del servicio y no la de la fuerza. Y le acusarían de proponer una manera de entender la felicidad que no solo es incomprensible, sino inimitable para ellos, ¿no? Cuando es mucho más fácil una verdad, una felicidad suave, alegre, solo jubilosa, pero sin el reverso de la historia. Tras esta exposición, pues quizá, si este fuera otro juicio, pues la propia defensa expondría sus argumentos una vez más. Y tal vez, si en un giro de estos de guión inesperado apareciese un testigo de última hora, o Jesús quisiese hacer un discurso elocuente defendiéndose a sí mismo, pues probablemente si lo quisiera hacer, lo que diría es lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, a tus amigos, etc. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Y haría una declaración no de su defensa, sino de su amor. Y a lo mejor en el mundo ideal o en un mundo de finales felices, pues todo el mundo quedaría muy conmovido y dirían, este es un buen hombre. Pero ese no es el mundo en el que le tocó vivir ni en el que nos toca vivir a nosotros. Así que llegamos al momento de la verdad. Tras estas acusaciones que hemos ido desplegando y desgranando estos días, llega la hora del veredicto y de la sentencia. Y vamos a tener, en el fondo, 3 niveles en el cual hay que responder. El primer nivel es el del propio juicio de Jesús que estamos viendo. Mirad, el veredicto ya lo tenemos, ya lo sabemos, culpable de todos los cargos. Así lo van a declarar las autoridades en esos 3 juicios sucesivos, religioso, civil y político. Culpable, en el fondo, de no estar a la altura de lo que esas autoridades le exigen. Culpable de plantar o de haber plantado cara al Sanedrín y a una ley implacable. Culpable de no hacerle el juego a Herodes con demostraciones de saldo. Culpable de no plegarse al poder de Roma, culpable de no estar siempre bailando al son de las exigencias de una opinión pública caprichosa, culpable porque con su manera de presentar la buena noticia se convierte en un desafío absoluto a una manera mucho más cómoda de entender la verdad de Dios. Y eso es intolerable e insostenible. Y porque es culpable, hay que eliminarlo. Una culpabilidad que curiosamente también hoy se achaca a quien planta cara, a quien rompe barreras, a quien pone el amor por delante de la ley, a quien responde al mal con bien. Acusaciones una y otra vez que tienen distintos nombres y algunos han ido saliendo estos días, ¿verdad? Equidistante, blando, débil, buenista, ingenuo, soñador, hereje. Hay muchas formas de sepultar el Evangelio tras una fachada de razones y al final todas se resumen en una palabra, culpable. Y dado que el veredicto es de culpabilidad, la sentencia la va a gritar esa opinión pública terrible que acompaña a Jesús a lo largo de todo este proceso, ese crucifica lo gritado por las masas en el pretorio, que se convierte en condena firme, a muerte, a la cruz.
a acabar con él. Y la cruz, no la mitifiquemos, no la idealicemos. En un primer momento, mirémosla como lo que es, un instrumento de tortura. La cruz es un lugar de muerte. La cruz es un lugar donde van a acabar las víctimas de la historia. La cruz es el lugar donde los inocentes víctimas de decisiones injustas terminan sepultados, rotos, heridos. Hoy sigue siendo real que hay demasiada gente crucificada en nuestro mundo por el egoísmo de unos, por la indiferencia de otros, por la cobardía de muchos. O sea que este primer juicio realmente acaba horrible. Y sin embargo decía que hay 3 niveles, porque hay un segundo nivel. Hay un segundo veredicto y una segunda sentencia, y es el de Dios. Dios también va a dar su veredicto y su sentencia. Sí, Jesús es culpable. Jesús es culpable. Pero si Dios nos contase de qué es culpable, Jesús es culpable de amar, más de lo que se puede exigir, de mostrar un amor diferente, inconvencional, un amor capaz de romper los muros del odio, un amor que elige darse mucho más de lo que sería esperable, un amor que se convierte en servicio, un amor a amigos y enemigos, un amor que va mucho más allá de la medida, de la sensatez o del sentido común, un amor que no anda llevando las cuentas. Jesús es culpable de ese amor. Jesús es culpable de perdonar. Va a perdonar hasta el último momento, hasta que en esa misma cruz proclame con absoluta libertad: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento. Mirad, pero para nosotros el perdón es difícil. Nosotros al perdón le ponemos tantas condiciones. Bueno, yo para perdonar tengo que... bla, bla, bla. Pero el perdón de Jesús, el perdón de Dios que Jesús muestra, es un perdón radical, incondicional, mucho mayor de lo que sería esperable. Y Jesús ha pasado toda su vida ofreciendo y mostrando el perdón de Dios. Jesús es culpable de esta misericordia, ¿no? Jesús ha levantado a la adúltera, ha devuelto la esperanza a Zaqueo, ha perdonado una y otra vez porque es el camino hacia la verdadera reconciliación, porque si construimos las relaciones sobre la exigencia constante, si estamos siempre poniéndole condiciones al perdón, estamos perdidos, porque si nos exigimos perfección, ¿quién podrá enarbolar esa bandera? Solo el perdón de unos a otros en esta vida es capaz de construir o de reabrir caminos. Culpable de esto. Jesús es culpable de decir la verdad, lo es, de proclamar una verdad difícil, hiriente, la verdad de un Dios diferente al que creían aquellos que hablaban siempre en nombre de Dios. Una verdad tan sorprendente que descoloca a los que se creen puros, perfectos y guardianes de las esencias. La verdad que Jesús define en sí mismo cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una verdad que no se pliega ante el temor, que planta cara a las amenazas, pero planta cara desde la paz, desde el silencio, desde la respuesta del manso. Pero es la proclamación de la verdad de un Dios que opta por los más pequeños. Esa verdad es una justicia diferente a la de la ley. Jesús es culpable de optar por los más pobres, sí lo es. Más aún, es culpable de ser él mismo pobre, porque ese es el secreto de las bienaventuranzas, que Jesús en su mensaje es creíble, radicalmente creíble, y su promesa trastoca el orden de las cosas y una y otra vez nos hace mirarnos en un espejo al que no estamos acostumbrados a vernos, porque todos aspiramos a la riqueza de distintas maneras. Y una y otra vez Jesús nos redirige la mirada y dice: donde estén los pobres de nuestro mundo, allí está Dios. Y ahí tienes que empezar a buscar. Y hay pobrezas de todo tipo. ¿Quiénes son los últimos? Siempre hay últimos en todos los ámbitos de la vida, desde nuestras familias hasta nuestra hermandad, hasta nuestra sociedad, hasta el mundo en el que vivimos. ¿Quiénes son los últimos? Porque Jesús nos invita a mirar ahí, esa es su verdad. Y es culpable, en fin, de devolvernos la confianza. Porque bajo el imperio de la ley, ¿quién puede salvarse? Nadie. Bajo el imperio de la ley solo hay miedo, desconfianza, temor a no estar a la altura. Pero bajo el imperio de la misericordia lo que hay es la confianza en un Dios posible, en un amor real, en un camino que nos abre a la eternidad. Si Dios nos muestra eso, aún podemos creer y confiar. Así que sí, Jesús es culpable de todo esto.
Y ese es el veredicto de Dios, culpable de amar, de perdonar, de poner en el centro a los pobres, de anunciar una verdad diferente, de reabrirnos la puerta de la confianza. Y la sentencia de Dios es diferente. Porque mirad, sí, Jesús va a pasar por la cruz, pero la cruz, desde la perspectiva de Dios, es el lugar al que Jesús va para dar el último abrazo a las víctimas. Jesús sube a la cruz por última vez. Sube a la cruz y ahí esos brazos abiertos son el último abrazo de Dios a los más heridos de este mundo. Un abrazo que les dice, no estáis solos, Dios está con vosotros. Jesús va a la cruz y desde la cruz perdona, desde la cruz acoge, desde la cruz devuelve palabras de aliento, desde la cruz lanza la última proclamación de coherencia radical, Dios no abandona. Y la sentencia de Dios entonces no es la cruz, es la vida con mayúsculas. La sentencia de Dios es que la cruz quedará vacía. La sentencia de Dios es que la última palabra la tiene la vida. La sentencia de Dios es que en la cruz se separan por última vez víctimas y verdugos. Y por eso cuando nosotros adoramos la cruz no estamos adorando el instrumento de tortura, sino ese penúltimo paso hacia la vida con mayúsculas. Esa es la sentencia de Dios. Nuestro Señor de la sentencia, nuestro Padre de la sentencia, es un Dios de vida, de vida. La sentencia última no es una condena a muerte, sino una puerta abierta a la eternidad. Pero os decía que hay 3 niveles en este juicio. El primero, el de los que acusan y condenan y ejecutan a Jesús. El segundo, este juicio de Dios que sentencia. Pero el tercero es el nuestro, el que tenemos que dar cada uno de nosotros. Os lo dije el primer día y ahora voy a intentar volver a ello. Aquí al final cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestros pasos, con nuestra fe, con nuestros pies de barro, pero con nuestro corazón apasionado, con nuestra coherencia o incoherencia, cada uno de nosotros, en el fondo, estamos haciendo un juicio sobre la vida de Jesús y con nuestra vida estamos proclamando una sentencia. Estamos siendo testigos a favor o en contra. Estamos siendo testigos del amor o del odio. Estamos siendo testigos del perdón o de la exigencia que no admite al prójimo. Estamos siendo testigos de la justicia de Dios o de una justicia tan apegada a la ley que es imposible de cumplir. Estamos siendo testigos del amor a amigos y enemigos o solo del amor a los que piensan como yo. Y mirad, somos testigos con nuestras palabras un poco, pero sobre todo somos testigos con nuestras obras, con cómo vivimos, con cómo actuamos, con cómo nos movemos, con cómo afrontamos la vida. En el fondo, Jesús no va a ser creíble si no lo hacemos creíble en este mundo quienes decimos seguirle. Porque hoy en día somos nosotros los testigos del Evangelio. Hoy en día somos nosotros quienes tenemos que hacer creíble que es posible este amor con nuestra vida. En definitiva, hoy en día somos nosotros quienes tenemos que decidir en qué lado del Vía Crucis nos vamos a colocar. Porque podemos estar en muchos sitios. Podemos ser espectadores que lo ven de lejos, ligeramente conmovidos, ligeramente inquietos o tranquilamente distantes, ¿verdad?, sin dejar que a uno le afecte mucho. Podemos ser aquellos que llevan a Jesús al Calvario. Si somos de los que condenan, si somos de los que etiquetan, si somos de los que construyen desde el poder que anula, si somos de los que dividen, si somos de los que insultan, si somos de los que se niegan a creer, se niegan a arriesgar, se niegan a abrir los brazos para que todos aquellos que lo necesitan encuentren un abrazo que les habla de un Dios que acoge. O sea que podemos ser verdugos también, pero podemos elegir estar más cerca del Señor, podemos ser Verónica o Cireneo, que le cuida, que le ayuda a cargar con la cruz. Y al final, podemos ser y seremos como aquellos que huyen, como aquellos que le niegan por miedo, o como aquellos que a la hora de la verdad se plantan al pie de la cruz
Y ahí tenemos al discípulo amado y tenemos sobre todo a María, nuestra madre. Ella es la última testigo de la posibilidad de seguir hasta el final. Tenemos que colocarnos y tomar partido, porque si no lo hacemos conscientemente, lo estaremos haciendo inconscientemente, junto a los jueces injustos o junto al Señor de la vida, junto al que huye o junto a esta Virgen que llora, herida, pero no derrotada. Llora porque comparte el sufrimiento de un amor no correspondido. Llora porque acepta que la lógica de este mundo pueda pisotear la dignidad de los inocentes y sin embargo no puede acabar con ella. Llora porque en su llanto silencioso hay un último hágase, como los que ha ido diciendo a lo largo de toda su vida. Ese hágase silencioso que ni siquiera toma forma de palabra, sin embargo es el grito más claro y contundente de ese Gólgota, donde madre e hijo se miran por última vez y ambos dicen hágase. Y así, esa última sentencia de hijo y madre, convencidos, confiados, radicalmente entregados, nos abre a todos el camino de la esperanza.